Gracias, Presidenta. Saludando al Ministro de Justicia, a los colegas presentes. Es importante, Presidenta, que el país que está siguiendo el debate entienda que el tema de la inmunidad es determinante para la imagen del Congreso de la República. ¿Qué ha significado el tema de la inmunidad en los cuestionamientos abiertos que ha tenido el primer poder del Estado? Y que lamentablemente hay que ser responsables. ¿Qué ha sucedido durante este tiempo para que lleguemos a ese nivel de descalificación? Y esto está en correlación directa al nivel de percepción que tiene la población. Muchas veces se dice, Presidenta, que no debemos vivir en función a lo que dice una encuesta, pero somos políticos, hemos sido elegidos por la población y tenemos el deber de rendirle cuentas a la población. No es un cheque en blanco que nos entrega en cada elección y que finalmente nosotros vamos a actuar de libre albedrío para tomar nuestras decisiones. Tenemos que estar en permanente rendición de cuentas con la población. Creo que ese es un principio básico de la gobernabilidad y sobre todo de un término que es determinante para garantizar ese ejercicio de poder que es la legitimidad. Y en torno a la labor congresal definitivamente hay serios cuestionamientos. Y ya lo manifestaban algunos colegas congresistas. La percepción que se tiene de parte de la población es que la inmunidad es un privilegio para las autoridades y en este caso particular para los congresistas, cuando evidentemente la inmunidad es una prerrogativa constitucional que recae en el poder del Estado, no es un derecho de parte de cada uno de los congresistas. En ese marco, Presidenta, es importante limitar esa inmunidad. En el ejercicio de nuestra función, bienvenida, y hemos sido muy claros en el Nuevo Perú con la propuesta legislativa presentada por el congresista Quintanilla, donde manifestamos abiertamente que necesitamos la inmunidad parlamentaria para el ejercicio de nuestro derecho constitucional de control político, de fiscalización, y que evidentemente no se puede vulnerar, y eso creo que no hay mayor discusión en ese aspecto y va a haber un consenso generalizado. Nosotros tenemos que tener todas las ventajas para proteger nuestras opiniones, las comunicaciones, la representación, el requerimiento, las interpelaciones, las denuncias, y evidentemente los actos más delicados que es la labor de fiscalización. Y tengo varios testimonios que manifestar porque son 3 años ya que estamos en el Congreso, y lo digo no sé si con vergüenza o con orgullo, pero la labor de fiscalización que he realizado en mi región en Apurímac, que hemos permitido la intervención de la Contraloría, que en su momento hasta hemos denunciado cuando ha habido algún acto de parte de algún juez, de algún fiscal, que ha favorecido en algún caso de corrupción a gente involucrada. Y el resultado, Presidente, es que en este momento hay más de 20 alcaldes presos, el exgobernador regional preso, y en una de esas denuncias, Presidenta, que hemos hecho desde el Congreso, es un testimonio particular, caso de Chincheros, es una provincia en Apurímac, el alcalde provincial, al que le requerimos solo con un simple documento, una información sobre una controversia que se había generado entre un centro poblado y otra comunidad, hay serios problemas de linderaje, vinieron a nuestro despacho representantes de la comunidad pidiéndonos nuestra participación para poder defender los derechos de la comunidad. ¿Qué hicimos, Presidenta? Simplemente mandamos una carta solicitándole al alcalde provincial la información respecto a los datos del linderaje que existía entre esas comunidades, para tener elementos de juicio y aconsejar a la comunidad cuáles son las decisiones que iban a tomar. Esa carta, Presidenta, que me gustaría socializarlo en un momento con cada uno de los congresistas, ha sido la causal para que el alcalde vaya a la comunidad, me confronte con la comunidad, pero lo más grave, me ponga una denuncia en la fiscalía. Y la denuncia es tan grave porque habla de tráfico de tierras. Se ha llegado a ese extremo cuando evidentemente hay una denuncia por corrupción. ¿Por qué lo hace ese alcalde provincial esta denuncia? Me refiero al señor Samuel Medina, al exalcalde provincial de Chincheros. Lo hace porque evidentemente estábamos denunciando sus actos de corrupción. El tiempo ha pasado, Presidenta, y el día de hoy el señor Samuel Medina está sentenciado por delitos de corrupción a 5 años de prisión
por un desfalco de más de 6 millones de soles. Entonces, evidentemente, nuestra labor de lucha contra la corrupción va a causar revuelo y va a causar problemas hasta este extremo de querer denunciarnos. Pero eso está circunscrito, presidente, en nuestra labor de fiscalización, de control político. Para eso nos han elegido en el Congreso de la República. Y evidentemente eso no puede ser limitado. Lo que sí tenemos que limitar cuando hablamos de inmunidad parlamentaria son cuando vienen con procesos anteriores, y nuestra Constitución es clara y evidente en ese aspecto. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto a los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a la elección. Y evidentemente, y continúa, ¿no? Evidentemente en esos casos la inmunidad no podría ser un instrumento de impunidad. Hay gente, y seamos conscientes y podemos hacer la revisión, que utilizan la posibilidad de ser elegidos por la población, tal vez por desinformación, tal vez nos falta mucho todavía para trabajar, pero se elige a gente que ha sido sentenciada o que tiene procesos judiciales muy serios por delitos graves, y utilizan la inmunidad parlamentaria para evitar una sanción de la justicia. Es ahí donde tenemos que regular, y la propuesta que ha hecho el congresista Quintanilla es muy valiosa porque pone en esa instancia, en ese espacio, que sea la Corte Suprema, si es la instancia mayor de justicia que tenemos en el país. Si no creemos en la Corte Suprema, mejor cerremos las puertas, pues. Tenemos que creer, sé lo que significa el sistema de justicia. Acabo de describirle de cómo es posible que una fiscalía nos haya considerado en un proceso judicial de tráfico de tierras solo por enviarle una carta solicitando al alcalde información sobre el linderaje, sobre cuáles son las coordenadas de esa comunidad, qué le corresponde o qué no le corresponde. He debutado en la fiscalía gracias a esa denuncia. Es por un tema de lucha contra la corrupción, evidente. Pero eso es muy distinto. Y estoy siendo gráfico y estoy testimoniando, tengo los documentos porque la carta es simplemente un requerimiento de información, pero un juez, un fiscal lo ha utilizado para abrir un proceso. Pero diferenciemos, esa es nuestra labor de fiscalización, estoy haciendo testimonio propio y debe haber muchos de ellos, pero hagamos la diferencia cuando se pretende evadir a la justicia, cuando hay un congresista o una congresista que tiene un problema con la justicia y que evidentemente no se puede manejar el Congreso como un instrumento de impunidad. Me pide una interrupción la congresista Marisol Espinosa, por favor, presidenta. Congresista Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, el caso que está citando, bueno, recién lo conozco, el del congresista Arce, me parece totalmente absurdo porque solicitar la información es una de las prerrogativas congresales. Y no es que me alegre que le haya pasado, al contrario, me da mucha pena que haya sucedido, pero solamente para que tenga una idea de lo que pasa, porque hay casos, yo le puedo contar mi experiencia personal, en el por la votación, porque pides exoneración de segunda votación, entonces eres miembro de una organización criminal. Pero además, señora presidenta, por ejemplo, aquí yo tengo el caso del congresista Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Antes de ser elegido congresista, también se le pidió el levantamiento de inmunidad de proceso parlamentario. Se analizó y no se le levantó, porque no se puede decir que es un caso en que haya impunidad, ¿no? O el congresista Gilberto Curro, que también tiene aquí una denuncia, o blindaje. Esas son las palabras que dañan al Congreso, y por eso creo que hoy más que nunca mi preocupación iría por el hecho de que la Corte Suprema tiene miedo en algunos casos cuando hacen reportajes. ¿Qué va a pasar? Hemos visto continuos casos en estos momentos que se inhiben de hacer casaciones precisamente para evitar ponerse en el ojo de la tormenta. El problema que tenemos es, uno, el problema de poderes fácticos detrás presionando, y otros de desconocimiento, porque por lo menos yo no le puedo exigir a un ciudadano que conozca la legislación, pero sí le puedo exigir a un fiscal de la nación, a un fiscal provincial que conozca el mínimo para
formular una denuncia. Yo no puedo formular una denuncia en base a una especulación porque alguien envió una documentación solicitando información de determinado caso, como el caso de tráfico de tierras. Entonces, yo sí le debería exigir, y por eso nosotros cuando planteamos la reforma de justicia, planteamos y señalamos que previamente pasaba por un tema de preparación. No es posible, señora presidenta, que un fiscal no conozca la legislación y haga genere este tipo de procesos que significan costo al Estado, significa descrédito para la persona, porque claro, cuando ya terminas de defenderte ya pasaron 5, 10 o 15 años. Estas son las situaciones que tendríamos que corregir cuando usted me dice que no podemos dudar de la administración de la justicia. Su caso concreto, ¿dudaría usted de un fiscal de la Nación? ¿O dudaría usted del fiscal que le ha abierto el caso por pedir información, que es parte de sus prerrogativas? Este es el problema de fondo. Gente que no sabe calificar los casos y que no puede evaluar, que solamente está abriendo, en su caso, no sé si será por motivación política o por otro tipo de motivaciones. Es uno de los miles de casos que se presentan. Gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Para que termine, congresista Arce, más bien, si me permite un minuto, haciendo una analogía con su caso, a nosotros nos han dado realmente bastante fuerte. ¿Sabe por qué? Ha sido una analogía, por eso le decía con su caso, por haber pedido información al fiscal de la Nación con respecto al acuerdo que han suscrito, y que ahora estoy segura que incluso usted, que tanta aprobación le dio, está seguro que no fue un buen acuerdo. Y por eso a nosotros nos han comprendido en investigaciones. Así son cuando abusan, congresista Arce, y por eso es que este debate sobre la inmunidad es tan pertinente. Continúe, por favor. Ahí vamos a discrepar, presidenta, pero eso no viene al caso. En realidad, esa denuncia en la Fiscalía, para su conocimiento de todos los congresistas de la prensa, es porque pedí que intervenga la Contraloría en ese municipio. Y eso ha generado que después haya la investigación fiscal, y el día de hoy el señor Samuel Medina tenga una sentencia a 5 años por el desfalco de más de 6 millones. Evidentemente, había actos de corrupción de por medio. Y la respuesta ha sido, como le pedí información, buscaron el artificio para poder tratar de descalificar la labor de fiscalización. Yo lo que hice es simplemente allanarme, porque no vamos a atemorizarnos frente a esa circunstancia, y a eso quería llegar. Al tomar la decisión de participar en política, y más aún de pretender ser congresistas, asumimos los activos y los pasivos. Y evidentemente, un rol que es muy incómodo es la labor de fiscalización. Y vamos a estar sujetos y expuestos a esta naturaleza de juicios, de denuncias, de descalificaciones. Y tenemos que justamente nosotros responder ¿con qué? Blindando. Vamos a responder tratando de imponer con la fuerza de nuestros votos para poder evitar que se continúen las investigaciones. O más bien tenemos que tener la suficiente capacidad de mostrar transparencia en nuestras acciones y coherencia. Y esa coherencia está relacionada con la inmunidad. Acabo de graficar cuando vienen de delitos previos. Si hay un congresista que cometió un delito previo, ya la Constitución lo establece, que siga para adelante. Cuando haya flagrancia, de la misma manera. Flagrancia significa que comete un delito y le agarran con las manos en la masa, pues. En esa circunstancia, el Congreso de la República, lo que estamos pidiendo, y saludo el proyecto que ha presentado el gobierno, y yo resalto mucho la propuesta del congresista Quintanilla, en caso de flagrancia que se ponga a disposición de la Corte Suprema al congresista, así de simple. Pero demostrémosle con actos concretos. Congresista Salgado, por intermedio de la presidencia, soy varón, pero lo sucedido con el congresista Mamani, evidentemente causa mucha indignación. Y cuando, gracias a la inmunidad, entre comillas, no se está continuando los procesos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se está dándose? Hay que hacer la diferenciación. Sé que es incómodo expresarse de esa manera con nombre y apellido, pero hay casos emblemáticos en el Congreso que lo único que están haciendo es descalificar la institucionalidad. Me pide la segunda interrupción. Congresista Salgado. La congresista Salgado.
perdón, si fuera flagrancia, lo hubieran capturado en ese momento al señor Mamani, supuestamente si alguien hubiera visto con pruebas de que hizo lo que dicen que hizo. Nadie salió a decir que lo vio haciendo eso. El video que sale no, es más, lo bajan supuestamente por estar en estado de ebriedad. No dicen porque le ha tocado a la persona. Eso es materia de investigación, porque luego ha salido una denuncia que en el video tampoco se comprueba. Porque si hubiera sido flagrancia, en ese momento lo hubieran tenido que capturar y decir, señor, usted no puede hacer eso. Inmediatamente se lo llevaban, eso era flagrancia. Pero nadie se atrevió porque nadie lo vio tocando. Luego es que ha habido la denuncia. Congresista Arce. Gracias, presidenta. Es un tema bastante controversial. Lo importante es, creo que con objetividad, despersonalizar en la toma de decisiones. Ya lo han expresado varios congresistas. Esta modificación de la inmunidad no va a ser para este periodo parlamentario, para el ejercicio actual. Evidentemente es para el futuro. Y este es el contexto, en realidad, de la reforma política. Y seamos ahí también responsables, haciendo prospectiva y viendo el beneficio del país de lo que va a significar estas modificaciones. Es determinante que se pongan los limitantes a la inmunidad y la inmunidad no sea más impunidad, y que no se repita ese adagio popular de otorongo no come otorongo, que al final sigue descalificando al Congreso de la República. En consecuencia, vuelvo a expresar la importancia de considerar también en la propuesta, que es valiosa de parte del Ejecutivo, el proyecto presentado por el congresista Quintanilla, el proyecto 980, para ponderar la necesidad de limitar la inmunidad parlamentaria en los casos especificados respecto a los delitos previos con los que viene algún congresista o en el caso de flagrancia. Y evidentemente estamos de acuerdo, y con eso termino, presidenta, de que en nuestra labor de control político, de fiscalización, respecto a las denuncias, nuestras expresiones, nuestra labor de legislación, tiene que ser fortalecida, pero no por un derecho que tienen los congresistas, sino por un derecho que le corresponde a la majestad del Congreso de la República. Gracias. Gracias, congresista Arce. Sería bueno también recordar que el congresista Mamani tiene levantada la inmunidad parlamentaria, me parece que hace 8 meses, y hasta ahora no tiene ni siquiera diligencias que puedan impulsar su proceso. Así que esas palabras de encubrimiento, peor, blindaje, que se usan tan mal entre nosotros, no aplican de ninguna manera en este caso. Congresista García Belaún. Presidenta, saludo al ministro Ceballos, que lo veo muy atento escuchando el debate, y no lo veo aburrido, más bien lo veo muy contento, muy satisfecho. Él ha hecho una propuesta que nosotros no vamos a gozar, evidentemente, porque el 21 ya estamos todos fuera, salvo que el señor Ceballos continúe en el gobierno y él esté pensando en gobernar él o por terceras personas, y por lo tanto le cae muy bien el levantamiento, debilitamiento de la inmunidad parlamentaria para poder tener a un Congreso más vasallo y más susceptible de la presión del Ejecutivo, que ejerce con cierta frecuencia. Pero hay que recordar, presidenta, que no existe inmunidad prácticamente, el congresista representa a la nación y tiene un origen popular, es recipendiario de la voluntad popular, y entonces la inmunidad no es a la persona, es al pueblo que él representa. Y eso empezó hace 400 o 500 años con Oliver Cromwell, cuando quiso ser sacado por el rey Carlos I de Inglaterra, y él dijo lo siguiente, que él representaba al pueblo, no era el ciudadano Cromwell que estaba siendo arrestado, sino era el pueblo el que él representaba, el que estaba siendo arrestado. Por lo tanto, ahí surge de alguna manera el concepto más claro de lo que es inmunidad. Ahora bien, la inmunidad en el Perú, yo creo que viene de las Cortes de Cádiz. Hay que recordar que Luna Pizarro y Unanue
fueron congresistas a las Cortes de Cádiz y gozaron de inmunidad desde que salieron del Callao. No habían llegado a Cádiz y en todo el trayecto ya tenían inmunidad. Y cuando llegaron tarde y la siguieron tuviendo a pesar de que las Cortes de Cádiz ya habían terminado. Y claro, había en ese momento un régimen autoritario, aunque cautivo, y había un régimen además impositor, que era el caso de José Bonaparte, Pepe Botella en España, el gran Pepe Botella en España. Entonces, Presidenta, esto es una cosa vieja, no es una cosa nueva, La única inmunidad realmente es la presidencial. Veamos el artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, etcétera, por disolver el Congreso. Eso sí puede ser acusado. Tome nota, ministro de Justicia, usted que es asesor legal del presidente. Y el presidente no sabe de Constitución ni de leyes, salvo en los casos previstos en el artículo 134, etcétera, para impedir su reunión, funcionamiento del Jurado de Naciones, etcétera. Esta es la única inmunidad que hay. Esa es la única inmunidad. Y no lo digo yo solamente, lo dice el fiscal llamado Freddy Ruiz Calizaya. ¿Qué ha dicho el fiscal? Que no puede procesar al presidente por temas de moquegua. Dice el fiscal: solo estamos esperando el 2021 en que termine su mandato el presidente de la República para formular la acusación. O sea, la tiene lista ya, pero no la formula porque es presidente. O sea, el presidente tiene inmunidad. A nosotros nos pueden formular cualquier acusación. Nosotros podemos ser acusados por cualquier cosa. Y después de un proceso viene acá y acá nos levantan el fuero. O sea, nosotros no tenemos inmunidad. Tenemos en todo caso un proceso para el levantamiento del fuero que es diferente. Inmunidad, el presidente de la República. Gran inmune. Pero él no ha dicho nada. Él todavía no ha dicho nada si él la va a renunciar a la suya o no. Sería bueno que él se pronuncie. Señor presidente, ¿usted va a renunciar a su inmunidad? Porque también podría renunciar a su inmunidad en el caso de la adenda 7 del aeropuerto Jorge Chávez, que el presidente de la República ha firmado en noviembre del año 16 con el señor Kuczynski. Y esa adenda, la 7ª adenda al Jorge Chávez, le da una explotación al Jorge Chávez de más de 10 años de concesión. ¿Y eso cuánto significa en pérdidas para el Estado? 1.500 millones de dólares en ingresos brutos. O sea, estamos hablando de 1.500 millones que vamos a perder si no entregamos Tía María, pero acá hay otros 1.500, de eso nadie se ocupa. Y no solamente eso, sino que la misma adenda modifica el concepto de ingresos brutos y crea excepciones, de tal manera que solamente el 47% del canon o de la reserva o de las regalías al Estado peruano va a venir, ¿de dónde? De los ingresos aeroportuarios, no de las tiendas, de los hoteles, de las oficinas, que van a hacer en las 149 hectáreas que les sobra, según ellos mismos les sobra, y van a dedicarse a hacer una parte comercial del aeropuerto. De eso no va a recibir el Estado nada. Bueno, esa adenda también es una adenda que hay que analizar y que tiene probablemente vicios raros y extraños. Y entonces, presidente, ese es el problema. No tenemos inmunidad, pero hablando de inmunidad, presidenta, yo puedo exhibir méritos suficientes para oponerme a la pretensión del presidente y del ministro de Justicia, con el aprecio que le tengo, por supuesto. Acá tengo, fiscal de la Nación, una denuncia, una de las 28 denuncias que he mencionado, Marisol Espinosa, fiscal de la Nación, José Daniel Bravo Manco. El señor Ceballos sabe quién es Bravo Manco. Aquí está, me denunció un señor que vive en el lote 1, manzana 1, lote 8 de San Juan del Lurigancho. Nunca nadie ubicó su dirección, pero me puso como 8 denuncias. Y fueron procesadas. A pesar de que el señor nunca se presentó. La fiscal Borreros, ahí está. Ella.
que está viendo otros casos también, que sigue activa. Esta señora fiscal me procesó, a pesar que el señor Bravo Manco nunca se presentó a 5 citaciones que le hicieron. Acá está, me procesó. Y acá está mi denuncia a mí, a mis hijos. Aquí está, a mis hijos. A toda mi familia, a mi suegra, en fin. Bueno, ese es todo el problema, ¿no? Pero en todo caso, aquí está. Aquí está. ¿Por qué me denunció, presidenta? Por delito contra la administración pública, concusión, peculado, corrupción de funcionarios. Aquí está. Y no solamente eso, sino que aquí están las denuncias que me hicieron en el Pasquín de Orellana. Vitocho el difamador, Voz Populi, Vitocho, aquí está, corrupto e infiel, me ponían ahí con un dinero en una mano y el otro dinero una braga, aquí está. Vitocho corrupto e infiel, aquí está. ¿A quién lo ha acusado eso en mi parlamento, presidenta? ¿A quién lo ha acusado? Que haga una lista en la propuesta del ministro de Justicia, que haga una lista a quién ha acusado de esto. Y me sacaba una manta que nunca tuve, presidente. Aquí está. Aquí está. Y entonces, aquí está, seguimos andando. Vitocho mató a Paniagua, la trafa de Vitocho, el pueblo repudia a Vitocho, congresista repartija crea comisión de fantasmas, con la soga al cuello, la centralita y los zancatos, unidos por el odio y la venganza, me sacan a mí. Aquí está, el odio lo consume Vitocho, quiere silenciarnos Vitocho. Vladimiro premió a Vitocho con el RUC sensible, imagínense. Y últimamente, presidente, hay un pasquín que está dando vueltas siempre por el Congreso, que se llama La Nación, aquí está, que también me insultan. Ese es de Ramírez Erazo, un abogánsters. ¿Y por qué me ataca todo el tiempo? Porque yo, cuando tuve que examinarlo, y se presentó para ser miembro del Tribunal Constitucional, lo tachamos pues, con la comisión respectiva. Yo no lo taché, lo dio la comisión. Y descubrimos pues que era un abogado desprestigiado totalmente y de inconducta delincuencial. Bueno, y luego se presentó a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y también me preguntaron y opiné lo mismo. Aquí está. Y este señor que me ha enjuiciado, presidente, me pide 100 millones de soles. Y también me ha denunciado la Comisión Ética. ¿Y qué voy a hacer yo si no tuviese inmunidad, presidenta? ¿A quién lo ha denunciado por 100 millones de soles? ¿Que por qué no lo pone en los requisitos o en las conclusiones o en análisis de lo por qué hay que eliminar la inmunidad, que ponga esas cosas en estos casos también? Todos los casos. El señor Ceballos tiene el privilegio de haber sido presidente de esa comisión. Y gracias a nuestra inmunidad, señor Ceballos, y corríjame por favor, a usted no lo denunciaron y a mí tampoco, o por lo menos las denuncias no pasaron. Gracias a nuestra inmunidad, señor Ceballos, a través de la presidencia, a nuestra inmunidad pudimos trabajar, hicimos un buen trabajo y usted hizo un excelente trabajo también, como presidente de esa comisión. Gracias a la inmunidad. O sea, ¿eso se nos quiere quitar ahora? ¿Eso se nos quiere quitar ahora? ¿Se nos va a entregar en fuente de plata servida a la delincuencia? ¿Nuestra cabeza a la delincuencia? ¿A la voracidad de los grandes grupos económicos de poder que hay en este país? ¿O del propio gobierno de turno? ¿Eso se quiere hacer? Eso no se puede hacer. Nosotros somos elegidos por el pueblo, somos soberanos, somos recipientes de la voluntad popular. No nos puede un juez que no ha sido elegido por el pueblo levantarnos un fuero o decidir si nos van a juzgar o no. Ser juez y parte a la vez. Es juez y parte. Este es el primer poder del Estado, no porque haga muchas cosas, no porque pueda hacer un puente, no porque pueda andar en el avión presidencial, no porque andemos nosotros con circulina y con chofer y gasolina pagada, no. Somos el primer poder del Estado porque somos recipiendarios de la soberanía popular, por eso. Y por eso es que no podemos levantarnos el fuero, un juez que ha sido nombrado pues por el Consejo Nacional de Magistratura. ¿O es que Orellana no estuvo infiltrado en la Corte Suprema?
¿O es que Orellana no se apropió de más de 80 inmuebles gracias al Poder Judicial de aquel entonces? O sea, ¿no puede ser infiltrado el Poder Judicial? Y de Nostroza, que estuvo a punto de ser presidente del Poder Judicial, ¿no hubiese podido él ser autor o tomar decisiones para el levantamiento de fueros? Por eso es que lo importante acá, Presidenta, es modificar los procesos, acotarlos o acortarlos. Esa es la idea, no es eliminarla. La idea es, señores, los que han venido de fuera no tienen inmunidad. Los que vienen con su mochila cargada de juicios al Congreso no tienen inmunidad. De eso se trata, no tienen inmunidad. Pero la inmunidad a los delitos de función, no pues, eso me parece que no tiene ningún sentido, Presidenta. Para terminar, yo solamente quiero leerle lo que decía Fernández Segado, que es un gran jurista español. Decía lo siguiente, crea confusión el término inmunidad, crea confusión, porque parece exonerar a los parlamentarios del proceso judicial y ampararlos para que actúen con total irresponsabilidad, cuanto más bien se trata de un privilegio procesal, dice, se trata de un privilegio procesal que entraña ciertas garantías o trámites en la persecución de un delito presumentemente cometido por un parlamentario. Si bien es verdad, precisa, que el privilegio puede llevar a impedir totalmente el proceso, sin embargo, esta confusión se aclara. La Corte Suprema Argentina, y acá hay que recoger los argentinos, porque si hemos traído el paso, hay que traer también a lo que dicen los argentinos sobre inmunidad. ¿Por qué vamos a escoger de los argentinos solamente a Messi y no al resto del equipo? No puedes. Acá también hay que hablar de la Corte Suprema Argentina. ¿Qué cosa dice en el caso Allen? No es propósito de la Constitución darle a los miembros del Congreso una inmunidad personal, sino asegurar la independencia de los poderes públicos y preservar el libre funcionamiento de las autoridades creadas por la Constitución. Eso lo dice en Argentina. Y continúa el señor Fernández Segado, dice, el derecho de inmunidad tiene por objeto garantizar la capacidad de funcionamiento del Congreso y salvaguardar su prestigio. La resolución sobre el mantenimiento o levantamiento de la inmunidad es una decisión política. Decisión política. ¿Qué hacen los jueces tomando decisiones políticas? Decisión política. No pueden, por su naturaleza, convertirse en intromisión en un proceso pendiente de solución en el que se trata de decidir lo que es legal o ilegal o la culpabilidad o la inocencia. Por eso, Presidenta, lo que se trata es no se trata de entrar en valorizar pruebas. Eso no valoriza pruebas el Congreso. Lo que valoriza es si hay o no injerencia política en esa decisión o en ese pedido. Eso es todo, Presidenta. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Melgarejo.